Hola a todos y a todas. Yo soy Rubén, vuestro preparador, el que os va a acompañar a lo largo de todo el curso, así que os vais a hartar de esta carita estupenda que tengo. Y como ya os he dicho a todas y a todos, me interesa muchísimo empezar lo antes posible, sobre todo la base teórica, porque en 9 meses parece mucho tiempo y no es. Y hay que dar muchísimo contenido y sobre todo necesitamos mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica. Así que este va a ser el primer vídeo que voy a subir sobre teoría. Luego os pasaré cuadernillos como estos, que los elaboro yo precisamente. Ahí sí, que me siento yo una youtuber de belleza. Eh, y también podcast y también archivos de audio y también en clase. Es decir, vamos a tener 5 fuentes distintas para repasar muchísimo toda la teoría, que eso para mí es fundamental, hasta que se asiente y forme parte de nosotros, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir empezando. Lo primero es presentarme yo un poquito. Yo soy Rubén, nací hace 43 años en Madrid. Empecé a hacer teatro, o sea, teatro no, perdona, empecé a hacer televisión muy chiquitito en Madrid, en un programa que se llamaba Un cesto lleno de libros, en Cajón Desastre, etcétera. Y luego por motivos familiares, porque mi madre era andaluza, nos vinimos para Sevilla. En Sevilla entré en Viento Sur, que era una escuela que en ese momento era muy chiquitita, llevaba un año o dos como mucho abierta. Con ellos estuve hasta los 18. A los 18 me presenté a la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Entré, me licencié, luego hice el CAP, lo que ahora es el MAES, el curso de actitud pedagógica, o sea, el máster para profesores. Me fui para Madrid. En Madrid estuve estudiando en muchísimas escuelas, estuve estudiando con muchísimos maestros. Estudié en el estudio Coraje para el actor, luego estudié con Susan Batson, Roberta Walla, Gilles Foreman, Yolanda Vega, Raquel Pérez, Cristina Segovia, Lorena Bayonas, yo que sé, muchísima gente. Y luego empecé a especializarme en pedagogía sistémica, hice formación en psicoterapia gestal, y empecé a incorporar en mi formación y en el trabajo de preparación para actores todo lo que tiene que ver con la herramienta de la psicopedagogía. Empecé a especializarme en muchísimos cursos de pedagogía, herramientas virtuales, elaboración de contenidos, metodología Montessori, metodología Flipped Classroom, muchísimas cosas. ¿De acuerdo? En Madrid empecé a preparar gente para ayudar a gente para los castings de Catrina Bayonas y de la RESAD, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Y durante la crisis me vine para acá, me vine para Sevilla, porque tenía mi casa, porque yo me compré una casa cuando tenía 24 o 25 años, y abrí la escuela aquí. Y desde entonces es a lo que, a lo que me he estado dedicando. Vale. Entonces, lo he hecho muy rápido, pero porque me es muy pesado y porque tampoco creo que tiene mucho valor, pero siempre es bueno que el alumno vea de dónde viene el profesor. ¿De acuerdo? Vamos a empezar ya con la lección 1. Si me deja el ordenador. Vale. La formación del actor, básicamente, son estos 3 puntos del triángulo. Aunque el entrenamiento está en la base, o sea, en la base no, perdona, en la parte de arriba, no significa que sea el más importante, pero sí es cierto que sin él es imposible. ¿De acuerdo? Entonces voy a intentar desarrollar un poco los 3 lados del triángulo o los 3 vértices del triángulo. Vamos a empezar por lo más fácil, la teoría. El actor necesita estudiar y es que no hay otra. O sea, en realidad tampoco necesitaría mucho desarrollarlo porque tampoco tiene mucho más que explicar. La historia de la interpretación tiene muchísimos elementos. Está los grandes maestros, está la técnica, está el contexto histórico, está la vida del personaje. Hay millones de cosas. Si yo no sé los elementos que conforman la práctica actoral, ¿cómo voy a entrenarlos? Si yo no sé que existe
Si yo no sé que existe, a ver qué te digo, el uso poético del cuerpo en el espacio, ¿cómo voy a trabajarlo? Pero es que de eso sí me van a evaluar. Pero es que eso sí que forma parte de la práctica actoral. El conocimiento teórico de la práctica actoral, de la historia del teatro, de la historia contemporánea, de la historia del arte, va a hacer que yo tenga muchísimas más herramientas y que mi trabajo sea muchísimo más riguroso. Además, una de las vertientes que está infrautilizada del arte es todo lo que tiene que ver con la investigación científica, la investigación universitaria, el doctorado, los másteres, etcétera, que ahora no os interesan, pero más adelante os interesarán muchísimo. Y que además el actor no es un animal lanzado al escenario y que se ponga a recitar texto, es un ser pensante. Es un ser que necesita profundizar constantemente sobre la condición humana. Necesitamos saber de qué se compone un ser humano para saber cómo manejarlo a la hora de crear vida vibrante en escena o delante de una cámara. ¿Entendemos? Entonces la teoría es fundamental. A nadie, para mí esta es la putada de la interpretación, que a nadie se le ocurriría que hubiera médicos sin formación. O sea, saldrías corriendo. Tú entras en una consulta médica y ves que el tío que está ahí enfrente tuya no estudió medicina y sales de ahí pitando. ¿Por qué no pasa eso igual en la interpretación, en el arte? ¿Por qué no sucede? Pues esto que os estoy contando es lo que hace que luego los actores españoles nunca jamás trabajemos fuera, salvo muy contadas excepciones, porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con creer que actuar es subirse a un escenario, aprenderse un texto y ya está. Si fuera tan fácil, si actuar fuera tan fácil, no se necesitaría formación, y se necesita. ¿De acuerdo? Vale. Pasamos al siguiente vértice, la práctica. Básicamente el actor necesita hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Igual que un matemático puede estar abstraído en su cabeza, tirado en un sofá, pensando en los números primos, no lo sé, el actor es carne física de escenario y de cámara, es decir, tengo que hacer. Y en hacer diariamente, en ponerme encima de un escenario, ponerme delante de una cámara, desafiar mis límites, crecer, mejorar, es como alcanzaré la excelencia. Cuanta más práctica tenga, es como conducir en realidad, ahora que lo estoy pensando. Cuanto más me suba al escenario, cuanto más cortos haga, cuantas más películas haga, mejor será. No es igual el Paco Rabanne que empezó en 1956 que el Paco Rabanne de 80 años, que era una excelencia. Hay muchos actores que desde mi criterio, no voy a decir nombres, cuando comenzaron no eran excelentes y ahora son grandísimos actores, y tiene que ver con todo el rodaje que se ha ido dando, ¿de acuerdo? Igual que conducir. Uno cuando conduce, a medida que pasa el tiempo, ya han pasado 5 años y está conduciendo, conduce muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Vale. Voy a decir mucho la palabra de acuerdo, pero bueno, vosotros y vosotras me perdonáis. Entonces esa es la práctica. Hemos hablado de la teoría, que es esencial, de la práctica, que es culmen, esencial, y luego vamos al entrenamiento. Esto es una cosa que yo os voy a dar la tabarra sistemáticamente a lo largo de todo el curso, que no os podéis hacer ni idea, porque para mí el entrenamiento es la diferencia entre un actor que trabaja y un actor que se acaba dedicando a otra cosa. El actor tiene que entrenar, igual que el atleta entrena, igual que el pianista entrena, igual que el pintor entrena y hace bosquejos, hay que entrenar. El arte es un músculo. Es como ir al gimnasio. De hecho, en las grandes escuelas, al entrenamiento se le llama ir al gimnasio del actor. Tú tienes que hacer músculo para poder conseguir hacer cosas cada vez más difíciles. Para poder hacer realidades cada vez más complejas, para poder hacer personajes que les está pasando cada vez más cosas, para que le llegue más información y más honesta al espectador, sin que esté empujada a la fuerza, etcétera. Aparte, la profesión del actor es muy dura. A ti te puede tocar un personaje que sea que tenga un nivel físico muy alto. A mí, por ejemplo, no me gusta nada la Marvel y todo ese rollo de los superhéroes. Pero he estado viendo mucho tráiler y he visto algunas de las películas, y son películas que tenían un componente físico muy bestia. Como tú no estés en forma atléticamente, en el sentido deportivo, en el sentido atlético, es que ni siquiera te van a contratar, es que te despiden. ¿Entiendes? Eso por un lado, pero luego la imaginación se entrena, la sensibilidad se entrena, la vulnerabilidad se entrena. Cuanto más entrenamiento, mejor
trabajo podré hacer, ¿de acuerdo? Y estos son los 3 elementos bases a los que les vamos a estar dando vueltas durante todo el curso de manera sistemática. Hay que entender que vamos a disfrutar mucho del camino, que vamos a reírnos mucho, lo vais a flipar con el trabajo que vamos a hacer, pero hay que hacer mucho picar piedra en el aula, que sería la práctica, y en casa, que es el entrenamiento. Hace tiempo fui a un taller que se hizo en Sevilla del director, es que nunca me acuerdo el nombre, luego os lo digo, de un director de teatro muy muy conocido, y el actor flipaba porque la gente, los alumnos, los 2 alumnos, tiraban de trucos todo el rato, forzaban, ponían caretos, era todo lo contrario a la carrera profesional de Madrid y de Barcelona. Era muy muy bestia y él decía, pero ¿dónde habéis estudiado? Es que parece que no habéis estudiado. Y era por esto, porque no entrenaban. Porque de repente, si no entrenas, no tienes recursos. Es como, si yo quiero levantar 100 toneladas, bueno, 100 toneladas no, pero 100 kilos, como yo no entrene y eche molla en el gimnasio, nunca lo voy a poder coger. Pues el trabajo del actor es igual. El trabajo del actor es un trabajo diario. Uno se casa con la profesión. Y le echa horas, y amor, y vocación, y pasión, como en el vídeo de Catrina Bayonas que os he pasado. ¿De acuerdo? Solo así conseguirás trabajar, os lo juro. Y esto se os va a quedar en la cabeza. Solo si le dedicas tiempo al entrenamiento y a la práctica y a la teoría, trabajarás. En realidad, trabajar de actor no es difícil. No es difícil si tu actitud sobresale por encima de todos los demás. Que tampoco es muy difícil. Pero bueno, sigamos. Fases del aprendizaje. Otra cosa fundamental. Hay 4 fases del aprendizaje y yo le he añadido una previa que luego la entenderemos. Entonces vamos a empezar con la incompetencia inconsciente. La incompetencia inconsciente o primera fase es en el lugar en el que estamos todos. Es todo aquel contenido que yo no sé que no lo sé. Es decir, hay millones de cosas que yo no sé. Y al no saberlas, no sé que no las sé. No sé si me estoy entendiendo. Imaginarse que hay un arte marcial que se llama a Willy Friskis. Pues yo no sé que no sea Willy Friskis porque yo no sé que existe. ¿Entendemos? Entonces, en la incompetencia inconsciente, que se llama así, incompetencia es la no habilidad, el no tener una habilidad, inconsciente es porque no soy consciente de que no lo tengo, es en la base en la que estamos todos, en el 99%. ¿Cuánta cantidad de contenido no somos conscientes que desconocemos? ¿De acuerdo? Vale. La siguiente fase es cuando yo ya soy consciente de que me falta una competencia, una habilidad, un conocimiento adquirido. Es decir, yo sé que no sé karate, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces es una competencia que no tengo, pero que sé que no la tengo. Tengo una incompetencia que sé que no tengo. ¿De acuerdo? Voy a utilizar un ejemplo con esto mejor, que creo que os va a venir muchísimo mejor. Entonces, sobre los artes marciales, imaginarse que tengo un encontronazo con gente, unos canis, por ejemplo, de la vida, y me rodean. Por ejemplo, entonces, hasta el encontronazo con los canis, yo no sabía que desconocía ese arte marcial, ¿de acuerdo? Entonces, me encuentro con estos canis y me pegan una paliza brutal con este arte marcial llamado a Willy Friskis. Yo ya sé que ese arte existe y que yo no lo tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a entrenar para adquirir esa competencia. Voy a entrenar duramente, diariamente, para acabar poseyendo esa competencia, esa habilidad. Es la tercera fase, competencia consciente. Es como, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a conducir o cuando ya sabemos conducir pero llevamos muy poquito tiempo y tenemos el aprendizaje sujeto con pinzas. Si pasa cualquier cosa, se me va a ir a tomar por culo el aprendizaje, ¿no? Vale, pues entonces yo me llevo en un gimnasio de estos de karate aprendiendo el arte marcial a Willy Friskis durante un año, ¿vale?
Eso sería la competencia consciente. Cuando ya ha pasado 200 millones de años, yo ya el aprendizaje de este arte marcial lo tengo tan incorporado, lo tengo tan automatizado, me he llevado tanto tiempo entrenando con esto que ya me sale de manera automática. Si yo ya me vuelvo a encontrar con los canis, no voy a estar en la misma situación que al principio, en el no saber que no sabía algo, sino que ya puedo tirar de un conocimiento sin que me dé cuenta y me podré defender sin tener que pensarlo porque lo tengo ya muy automatizado. Es decir, la competencia inconsciente es cuando yo esa habilidad la tengo tan automatizada que ya no tengo que pensarla, como en la fase anterior. ¿De acuerdo? Entonces, competencia inconsciente es cuando ya llevamos 5 años conduciendo y ya conducimos de manera automática, que salimos de casa y llegamos al lugar al que queremos ir sin darnos cuenta de que hemos llegado. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, la gente que conduce lo sabe perfectamente qué sucede. ¿Vale? Vale. Entonces nosotros como actores empezamos con la incompetencia inconsciente, es decir, no sois conscientes de toda la cantidad de cosas que no sabéis. Pasamos a la siguiente fase cuando yo os doy la teoría y ya sois conscientes de todo lo que no sabéis. Empezamos con el entrenamiento y con la práctica para empezar a poseer ese conocimiento que se vuelva una habilidad, una competencia. Y a base de machacarlo, hasta que acabéis hasta las narices de mí, que me da exactamente lo mismo, hasta que acabéis hasta las narices de practicarlo, ya os sale de manera automática, se convierte en un hábito. Un hábito pedagógico es la salvación de un actor. Porque ya tengo habilidades adquiridas de manera sana que ya me salen de manera automática. ¿De acuerdo? Pero hay que seguir hablando. ¿Qué sucede en una situación de estrés? Yo supongo que os habrá pasado mucho esto de hacer un examen, de haber estudiado el día antes y con el estrés y el miedo a suspender, de repente no acordaros de nada. Yo recuerdo cuando yo hice selectividad en mis años mozos, hubo un examen, creo que era de Historia del Arte, que miraba y no me acordaba ni de cuál era mi nombre. Esto os lo juro que me muera. Miraba el nombre y decía, ¿por qué? Porque en una situación de estrés, si yo no estoy en una competencia inconsciente, es decir, si yo no tengo muy adquirido y muy introyectado y muy automatizado una competencia, una habilidad, en un momento de estrés y de miedo no voy a poder controlar, no voy a poder pensar con claridad y voy a empezar a retroceder hacia tenerlo con pinzas hasta perder el conocimiento, hasta no darme cuenta de lo que estoy haciendo y hasta, que esto es lo peor, hasta evitar el prejuicio, que es actuar o hacer cuando no sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Entendemos esto? Entonces yo de repente te doy técnica, te doy entrenamiento, Pero si no lo entrenas diariamente, si no lo practicas diariamente, el día que hagas un casting, el día que te pongas delante del público, el día que hagas las pruebas de la ESAT, por ejemplo, la situación de estrés va a hacer que vayas hacia atrás, que vayas a actuar como cuando no sabías actuar. ¿De acuerdo? Desde el prejuicio, desde lo que uno en su fantasía se cuenta que es actuar. Por eso es fundamental ir con cada conocimiento atravesando fases hacia saber que no lo sé, saber que lo sé y convertirlo en un hábito que me salga de manera automática. ¿De acuerdo? Esta va a ser la base de nuestro trabajo durante todo el año. Practicar hasta que acabéis hasta las narices y ya os salga. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. Vale. ¿Cómo hago como actriz, como actor, para avanzar lo más rápido posible? Pues lo que pone ahí, trabajo diario. O sea, luego vamos a hablar del tema de los enfoques, pero para mí y para muchísima gente, al final, este trabajo es un trabajo de amor. Uno tiene que disfrutar como un bestia de entrenar diariamente, de desafiarse a sí mismo diariamente, de ponerse pruebas, de mejorar. Cuanto más trabajo, más amor siento, porque más profundo puedo llegar y más comprendo al ser humano, y cuanto más comprendo al ser humano, más me puedo comprender a mí. Y mejor regalo le puedo hacer al público
sobre la condición humana. Entonces, si yo quiero mejorar, si yo quiero alcanzar la excelencia como actor o como actriz, tengo que trabajar diariamente en mi arte, ¿de acuerdo? Igual que trabaja, repito, el pianista, el violonchelista, el médico, el arquitecto, el ingeniero, el atleta, etcétera. Me estoy acordando ahora de las entrevistas que vi, a ver si os las paso, de los deportistas olímpicos que hablaban de su disciplina. Claro, pero ese señor o esa señora ha acabado representando a su país en unas olimpiadas. Porque el trabajo diario que ha hecho ha sido tan bestia que ha sobresalido. Pues el trabajo del actor en cierta forma es igual. ¿De acuerdo? El trabajo diario. Luego también es ponerle cabeza a lo que hacemos. Es decir, yo hago un monólogo, ¿cómo ha ido? Se ha hecho largo, se ha hecho corto, ha tenido buen ritmo, he cambiado las palabras, he utilizado mi cuerpo, he utilizado el espacio, estaba todo el rato en lo mismo, eran solo palabras, he entendido al ser humano que estaba interpretando, etcétera. Uno tiene que pensar y reflexionar sobre el trabajo. Os voy a pasar unos vídeos que están en versión original en inglés de la revista Hollywood Reporter, que son, se llama Round Table, perdón por mi inglés. Son mesas redondas de actores hablando, y hablan de eso todo el rato. Son gente reflexionando todo el rato sobre el proceso actoral. ¿De acuerdo? Yo no entiendo, hay una cosa que no me cabe en la cabeza. O sea, sí me cabe en la cabeza, es un actor amateur. No me cabe en la cabeza los actores que no se bajan del escenario o de la cámara y no reflexionan sobre el trabajo hecho, sobre cómo podría mejorar, qué ha fallado, etcétera. Entonces, darle vueltas al trabajo, revisarlo. Revisarlo siempre cuando se ha terminado el trabajo. El trabajo nunca jamás se revisa mientras se está haciendo. Es decir, si yo estoy haciendo Hamlet, no me estoy mirando desde fuera para ver si lo estoy haciendo bien o mal. Una vez que yo estoy dentro de la historia y cuento la historia. Y luego cuando termine me corrijo o no. ¿Entendemos? Vale. Disfrutar del trabajo como disfrutan los niños jugando. Esto es fundamental. Un actor tiene que disfrutar del hacer, del continuum, como se dice en psicología, del estar encima del escenario contando una historia. Si esto se pierde todo. Y no tiene sentido, hay que disfrutar. Hay que pasárselo bien, hay que pasárselo de puta madre. O sea, actuar, incluso cuando se hace algo muy dramático y algo muy profundo y algo muy doloroso, tiene que ser un goce muy, muy profundo. Porque es darnos la oportunidad de recuperar al niño que jugaba, que fuimos. Que es la cosa más saludable que he visto en mi vida. Un niño que juega es un niño sano, siempre. Sigo. Ponerse retos a uno mismo y desafiarse. El teatro, por suerte o por desgracia, es muy dado al ego y a gente que necesita alimentar su vanidad con el aplauso de los demás, y gente que compite y que se mira comparándose con los demás. Eso es fácil. Compararse con el otro es fácil. Compárate contigo mismo. Evalúate a ti mismo, desafíate a ti mismo para mejorar cada día. Eso sí que es jodido y eso sí que es difícil. Y sobre todo, eso sí que te hace crecer. No te abueles tu límite y mejora, pelea contigo, lucha por mejorar, por cada vez ser más profundo, ser cada vez más transparente en lo que se está contando, meterle menos prejuicio, juzgar menos al personaje, lo que sea. Y ese desafiarse a sí mismo es lo que hará que alcances cada vez cotas más altas de calidad y que acabes trabajando. O sea, si tú te desafías a ti mismo, alcanzas la excelencia. Y si alcanzas la excelencia, trabajarás. Aunque no lo creáis, no hay muchos actores muy buenos, hay muy poquitos, muy poquitos. Y en vosotros y vosotras está el que podáis trabajar el día de mañana en esto. Pero tiene que ver con mucho de esto de desafiarse a uno mismo. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. Ser profundamente sistemático. Ser profundamente sistemático quiere decir que si el proceso del actor, por ejemplo, es un proceso profundamente corporal. Uno no puede prepararse un personaje sentado. Tiene que levantarse, tiene que activar su cuerpo, tiene que hacer millones de cosas. ¿De acuerdo? Su sensibilidad tiene que estar abierta. No es una cosa de estar sentada y de imaginar. La imaginación en el actor es activa, en movimiento. ¿De acuerdo? Ya hablaremos en otro vídeo de la historia de la interpretación de Stanislavski,
que era un maestro ruso, un genio, un mega genio ruso, que descubrió que los análisis de mesa muy profundos de 6 meses sentados no ayudaban. Entonces si los procesos actorales son... o sea, si los procesos actorales tienen un orden, es por algo, es lo pedagógico. Ser pedagógico con uno mismo es ser científico. Entonces, si esto tiene un orden, es un orden lógico, es para que consigas llegar hasta aquí. Si te salta fases, si te vas al resultado directamente, lo que sea, no vas a conseguir resultados. Y por eso hay mucha gente que dice, X cosa a mí no me sirve. Hombre, claro, chacho, si te has saltado 17 fases. Es como si yo te digo que a mí ir a por Coca-Cola no me sirve. Si lo que quiero es aparecer ya directamente en la tienda comprando Coca-Cola, hombre, no, chacho. Vístete, coge las llaves, abre la puerta, cierra la puerta, baja al portal, ve a la tienda, coge la lata, paga, etcétera. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que es muy importante ser sistemático, respetar como si fuera agua, o sea, como si fuera oro, perdón, respetar los procesos y no saltárselos y no hacer truquitos. Los truquitos tienen que ver con la falta de confianza de uno mismo y con hacer trampas. Ya os pondré vídeos sobre esto que os van a aclarar muchísimo. También para avanzar hay que aprender todo el rato. Esto es una cosa que yo hacía mucho de estudiante y ahora muchas veces no lo veo y no lo entiendo. O sea, cuando un compañero está trabajando y yo estoy como compañero viendo, eso para mí, yo tengo que sacar un máster de aprendizaje viendo lo que le está pasando al compañero. Es decir, tengo que entender la dificultad, tengo que aprender a ver desde fuera que la dificultad es una chorrada a la que le estamos dando muchísima importancia por el ego. Tengo que aprender que la relajación, o sea, tengo que aprender viendo al compañero que la relajación me hace que pueda brillar muchísimo más, etcétera. Entonces hay gente que solo aprende cuando yo se lo estoy dando masticado y le estoy explicando de manera muy masticada lo que tiene que hacer. No, también tengo que aprender de mi compañero, también tengo que aprender de mi propia práctica. ¿De acuerdo? Tengo que ser una esponja y tengo que convertir cada cosa que yo haga, la tengo que convertir en un máster de interpretación. Y darle tanto pábulo, darle tanto seguimiento, que acabar automatizando los procesos, para que me salgan de manera automática. ¿De acuerdo? Y el trabajo de que vamos a ver ahora, y sobre todo el cuaderno. Los cuadernos os van a salvar la vida como actores y actrices. Y esto que os estoy diciendo ahora me lo vais a agradecer el día de mañana. Sigamos. Si me deja el ordenador. Vale. ¿Por qué es esencial el cuaderno? Primero, porque en otras escuelas es lo primero que os van a obligar a que tengáis un cuaderno con formato de manual de interpretación. Porque es de lo que vais a tirar cada vez que os encontréis perdidos en el futuro. Y como actores y actrices vais a pasar por un mogollón de dificultades, escenas que no salen, etc. Que vosotros tengáis esto, que vosotros tengáis un libro de interpretación, un cuaderno, un diario de interpretación con vuestros apuntes, os van a recuperar a la época en la que estudiabais, en la que no teníais la presión del resultado, en la que disfrutabais, y vais a repasar aprendizajes que probablemente con el tiempo hayáis perdido. ¿De acuerdo? No sé qué es lo que os he puesto aquí. Vale. Y porque es fundamental que registréis todo lo que se hace, para que luego podáis trabajar en casa. Entonces, yo por ejemplo soy especialista en elaboración de material pedagógico y en elaboración de procesos y ejercicios. Es una cosa que me flipa. Entonces, si inventamos 17 millones de procesos y no los seguís, y no lo apuntáis, no apuntáis la estructura y no le dais un seguimiento, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Consejitos que os doy antes de seguir. Comprar un cuaderno o coger un cuaderno nuevo, siempre nuevo. Por favor, no recicléis un cuaderno porque ya eso está hablando de mucho para vosotros. O sea, comprar un cuaderno, estrenar un cuaderno y que sea bonito, como este, por ejemplo, que he visto de Ale Hop, que me parece la hostia, haz que tu trabajo brille. Comprar un cuaderno nuevo, un cuaderno que sea bonito, un cuaderno que a la hora de escribir lo vayáis a cuidar, ya os está dando información de cuánto de importante es. Siempre esto es una cosa que es brutal y que
todos los años de experiencia como profesor y también como alumno me han acabado dando la razón. La gente que reciclaba un cuaderno, la gente que traía hojas sueltas, la gente que ni siquiera tenía cuaderno, acabó desapareciendo o dejando de estudiar. Esto es literal, os juro lo que os estoy diciendo. Esto os va a salvar. Y aparte es obligatorio, o sea que no tenéis otra escapatoria. Entonces, cuadernos donde no se puedan arrancar las hojas, os lo recomiendo. Y cuadernos que estéticamente os gusten mucho. Mucho. Que para vosotros sea un placer poder escribir en ellos, ¿de acuerdo? O sea, si yo os enseñara mi casa, por ejemplo, tengo 17 millones de cuadernos. De hecho, por aquí tengo otro de la de Hop. Que no se ve. ¿De acuerdo? No hace falta que tenga frases de estas motivadoras, pero bueno, yo qué sé, a mí me gusta. ¿De acuerdo? Entonces, el cuaderno, fundamental, sagrado. Una vez al mes os revisaré todos los cuadernos y ahora os voy a explicar cómo tenemos que trabajar con ellos. En el cuaderno se añadirá dos cosas, ¿de acuerdo? Se añadirá un diario de clase donde siempre hay que apuntar la fecha y cómo vengo, o sea, estoy triste, he discutido con mi madre, estoy hasta las narices, no estoy animado, no he hecho los deberes, lo que sea, ¿de acuerdo? También se apunta lo que hacemos en clase, pues hoy hemos hecho técnica, hoy hemos hecho el impulso, hoy hemos trabajado el soneto, hoy hemos trabajado lo que sea. ¿Cómo ha ido el proceso? Pues me he sentido perdido, perdida, no he encontrado, no me encontraba sensible, no me encontraba receptivo al compañero, no he disfrutado, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Si he conseguido algo, si no he conseguido, si me he sentido bloqueado, lo que sea. Y cómo me he sentido haciéndolo, lo he disfrutado, no lo he disfrutado, estaba pendiente de la aprobación de los demás, me daba mucha vergüenza, todo lo emocional que es fundamental, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ¿qué aprendo? Pues imagínate que es un trabajo cara al público, por ejemplo, cara al público, cara al compañero, cantar, que hay un momento que tenéis que cantar una canción. Y pongo, pues, aprendo que si me centro en la canción y no en los compañeros, disfruto más. ¡De puta madre! Eso es lo que aprendo, eso ya es oro, eso ya vale oro. ¿De acuerdo? ¿Qué aprendo? Siempre aprendemos algo, si le doy vueltas y lo reflexiono, siempre aprendo algo, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Vale. Y lo segundo, lo pedagógico, lo meramente estructural pedagógico, que el nombre del ejercicio o del proceso, para qué sirve y cuál es la estructura. Que primero se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto y luego se hace esto. No lo he puesto aquí o no, pero bueno, sí, viene en el para qué sirve. Entonces, tu cuaderno va a ser tu manual de interpretación. Entonces, no se puede hacer dibujitos chorras, no se le puede llenar de tonterías. Honrar el cuaderno y darle muchísima importancia. Aparte, el cuaderno lo voy a revisar una vez al mes, ¿de acuerdo? Y es obligatorio, no es una cosa de la que os podáis escapar. Entonces, desde el primer día, darle muchísima importancia. A clase no se puede venir con hojas sueltas, no se puede venir sin el cuaderno y no se puede venir con un cuaderno reciclado. Esta cosa de coger el cuaderno de matemáticas y utilizarlo, hostia, tío, tía, no le estás dando ninguna importancia. O sea, lo que te estás contando a ti, que importa una mierda, si luego no tengo apuntes en limpio para poder mejorar, ¿de acuerdo? Te repito, un cuaderno obligatorio. Un cuaderno que os guste mucho, que sea muy bonito para vosotros y para vosotras y que no se puedan arrancar las páginas, ¿de acuerdo? Y si luego esto queréis hacer un archivo en Google Drive en vuestro correo y subirlo a Google Drive, también os lo recomiendo. Cuantas más veces le deis vueltas a lo que se hace en clase, muchísimo mejor para vosotros y para vosotras. Vale, relaciones en el aula, que esto para mí es fundamental. Otro de los temas fundamentales del aula y de todo, de todo. Ya hablaremos del análisis transaccional y de los niveles en las relaciones, pero básicamente el trato de los compañeros es horizontal, en igualdad. Todos partís del mismo punto. Es verdad que este año hay gente que ha dado muchos años de canto, que tiene más experiencia, gente que viene de haber estudiado en escuelas privadas en Madrid, por ejemplo, pero da lo mismo. Todos partimos del mismo lugar, todos. Y
al compañero hay que reverenciarlo, respetarlo como si fuera oro, ¿de acuerdo? Las relaciones entre compañeros tienen que ser sanas. ¿Cómo? No se puede opinar jamás sobre el trabajo de un compañero. Esta cosa que yo he visto muchas veces de pues yo hubiera hecho no sé qué, no sé cuánto, pues yo no sé qué, no sé cuánto. Cállate la puta boca. ¿A quién le interesa tu opinión? Si tan lista eres o tan listo eres, sal y hazlo y verás cómo no es tan fácil. Siempre opinar es mucho más fácil que hacer. Siempre. Mi trabajo como profesor siempre va a ser muchísimo más fácil que el vuestro, que sois los que os lancéis a la arena a hacer. ¿Entendemos? Entonces por eso hay que intentar siempre opinar lo menos posible. En clase no se puede opinar sobre el trabajo del compañero. Y os recomiendo que tampoco fuera. Pero esto es como en la vida real. ¿Os gusta que opinen sobre vosotros, sobre vuestro cuerpo, sobre vuestro aspecto, sobre lo que estáis haciendo con vuestra vida? ¿Os gusta? Normalmente no nos gusta que la gente se meta en nuestra vida y opine. Pues esto es igual. Y porque llevo muchos años y he visto gente muy tóxica atacar a compañeros de manera muy velada. Entonces, totalmente prohibido opinar sobre el trabajo del compañero. Y totalmente prohibido, pero vamos, a nivel de expulsión de grupo y para siempre, no se hace bromas a costa de los compañeros. Hace 2 o 3 años, una alumna, que además muy sensible, estaba haciendo el pase de final de su monólogo, que era un monólogo sobre la depresión, sobre la tristeza, etcétera, sobre llorar. Y yo me acuerdo que otra compañera hizo el siguiente comentario: madre mía, tía, estás zumbada, vaya lo loca que está. Os lo juro que me muera, que esto sucedió. Y este comentario lo hizo una persona que además es que no sé cómo explicar esto. Es decir, una persona que tendría que callarse porque ella ha estado en la piel del otro también y ha recibido mucha crítica, mucho bullying, muchísimas cosas. Entonces, tía, si a ti te han hecho mucho daño haciendo eso, ¿en qué cabeza cabe hacérselo al otro? O sea, esta cosa de coger al compañero, colocarlo en el centro y convertirlo en un chiste, está completamente prohibido. Además es una cosa que a mí me lleva al demonio. Lo odio a muerte. Y esto quiero que quede muy claro. Ni se opina sobre el trabajo del compañero, ni se hacen bromas a su costa. Ni a su costa, ni con él, ni pollas en vinagre. No se puede. ¿De acuerdo? Y esto será lo que hará que cada vez estéis más a gusto y que nos lancemos a hacer cosas cada vez más difíciles en escena. Saber que no me van a criticar. Y si no me criticas, dentro del aula está prohibido, pero no me critiques tampoco fuera. ¿De acuerdo? Y esto también, no lo he puesto aquí, también os pediría, por favor, porque llevo muchos años y siempre se repite la misma historia, respetar las relaciones de clase. Que vuestras relaciones sean únicamente de compañeros. No empezar a crear grupos por detrás, no empezar con el mamoneo, intentar ligar, no sé qué, no sé cuánto, porque se acaba contaminando al grupo. Y es una cosa que ha pasado siempre. Así que, por favor, respetaros los unos a los otros y lo de ligar con gente de fuera. Y luego cuando ya terminéis con la escuela, cuando ya terminéis conmigo, hacer lo que queráis, que me la pela. Si a mí, me la pela. Pero si afecta al grupo, me afecta a mí. Entonces, por favor, aguantar un año. Un añito solo, un añito, por favor, ¿vale? Pero bueno, ¿y qué puedo hacer en una relación horizontal? Esto es una cosa que aprendí en las mejores escuelas y que a mí me ha salvado la vida como actor. Siempre voy a poder compartir con los compañeros qué aprendo viendo a los demás. Es decir, sale Paquita hace su monólogo y yo Rubén, profesor, os diré qué aprendo de lo que ha hecho Paquita. Y de repente dice María Antonia: pues yo aprendo que cuando disfrutas, viajas más y profundizas más. De puta madre. Eso es poner en común con los compañeros un aprendizaje positivo que no tiene que ver con la opinión, sino con lo que yo recojo. Eso está permitido y muy valorado el que aprendo del compañero. ¿De acuerdo? Vale. Esta es la primera lección que vamos a tener. Vamos a seguir a la siguiente, que tiene que ver con el pensamiento del otro lado
Ah, no, no, ¿qué digo? Perdonad, hay más todavía. Perdonad, ya me lo estaba yo inventando. Vale. El paradigma, otra cosa que me encanta. Y a esto, por favor, me gustaría que le diéramos muchísima importancia. El paradigma del enfoque. Es decir, ¿desde dónde? Me voy a achicar. Robencito. Vale, aquí. ¿Desde dónde estoy mirando la profesión? ¿Desde el amor o desde la vanidad y desde el ego, desde la inseguridad? El arte no es una ciencia exacta, no son matemáticas. Y esto tiene una putada muy gorda, que uno se pasa toda la vida sin saber si es realmente bueno. Por eso, muchos actores cuando les preguntan sobre su talento se ponen muy nerviosos, porque el talento es una cosa que nunca se llega a saber. ¿De acuerdo? Os digo Emily Blunt, os digo Emilia Clarkson, la de Juego de Tronos, Viola Davis, mogollón de gente. Cuando uno no tiene un resultado exacto o no tiene un baremo exacto, incuestionable, impepinable, acaba dependiendo muchísimo de lo que digan los demás. Y en el momento que yo, como actor o como actriz, dependo de lo que digan los demás, estoy jodido y muerto. ¿De acuerdo? Porque que alguien te diga que eres muy buen actor no quiere decir que lo seas. Que alguien diga que eres muy mal actor o muy mala actriz no quiere decir que lo seas. La opinión del otro es solo eso. Opinión. Ya está. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, yo puedo enfocar el trabajo del actor desde dos lugares. Desde el continuum, desde el proceso o desde ir al resultado directamente. Vamos a empezar con ir al resultado. Ir al resultado es poner la vista en hacerlo, en quitarse de en medio la angustia del hacer y montar la obra de teatro, grabar la escena y quitársela de en medio lo antes posible. Eso hace que enfocar nuestro trabajo hacia el resultado y hacia el reconocimiento social, hacia que los otros nos digan qué bien actúas, nos genere muchísima angustia. Yo he visto muchísima gente dejar esta profesión por esto concretamente, por el paradigma, el enfoque del resultado. Porque jamás sabremos si lo estamos haciendo bien, jamás tendremos la certeza absoluta. Tú eres matemático, si dices 2 más 2, 5, es mal. Está mal, no son 5, son 4. Pero en el arte nunca es así. Tu Hamlet, tu Otelo, tu Desdémona, tu Bernarda, nadie te puede decir que es una mala Bernarda. Nadie, porque tu versión de Bernarda es igual de válida que la de cualquier otro. ¿Entendemos esto? Es muy, muy importante. Enfocarse en el resultado, en el aplauso del actor, es estar sentado sobre nuestro ego, sobre nuestra vanidad y sobre todo sobre nuestra necesidad de que nos quieran, que nos aplaudan y nos aprueben. Tiene que ver con nuestra necesidad infantil de amor. Cuidado con esto, cuidado. Porque a veces nos creemos, cuando nos aplauden, que ya somos la hostia y nos pegamos un ostión después brutal. En teatro, por ejemplo, la gente aplaude por sistema, por cierta cortesía de educación. No quiere decir que seas la hostia, quiere decir que el público es muy educado. Y muy poca gente te va a decir que eres una mierda como actor. Y eso no quiere decir que no lo seas, ni quiere decir que lo seas. Cuidado, cuidado con eso. Perdón, un segundito. Lo opuesto a ir al resultado es el paradigma del proceso, del hacer, del continuum. Un proceso es el trabajo que hacemos sin importarnos el resultado, sin saber a qué lugar vamos a llegar. Esa es la magia de la actuación. Que yo tengo mi proceso, tengo mis herramientas, tengo mi técnica, sé de qué lugar parto, que es mi yo personal, mi yo del presente, el Rubén que está aquí ahora de esta manera, pero yo nunca sé cómo voy a llegar. Yo sé que tengo que decir esta frase y tengo que estar en este color y tengo que decir no sé qué, no sé cuánto, pero yo no sé cómo voy a ir llegando, pero voy a llegar. ¿Vale? Un proceso, entonces voy a leer directamente lo que os he escrito. Un proceso es un trabajo continuo cuya importancia no es llegar a un lugar concreto, sino el estar investigando constantemente. El proceso es igual a la investigación y la investigación es amor a lo que se hace. Estar jugando, aprendiendo, desechando herramientas para este papel, viendo si me funciona, si no me funciona, si me lleva a una cosa, si me lleva a otra,
Eso lo hace la gente que ama profundamente ser actor y que sabe que en el actuar hay un enorme crecimiento humano. Pero si voy al resultado o no voy al resultado, voy a hacer lo que me pide el director, a tomar por culo y ya está. Me quito la angustia, el miedo a no llegar, me lo quito de en medio y ya está. Mientras que en el proceso, en estar enfocado en el proceso es justo lo contrario. ¿Cuál creéis que es más cómodo? ¿Cuál creéis que es más facilón? ¿Ir al resultado y que el director te diga lo has hecho bien y ya está, y quedarme tranquilo? ¿O estar constantemente aprendiendo, constantemente poniendo en duda, constantemente diciendo esto no va así, empiezo de cero, desecho mi trabajo, lo voy a enfocar desde este lugar, lo voy a enfocar desde este otro? Es decir, ¿qué es más cómodo, ir al resultado directamente o tener la actitud de un científico, por ejemplo, que prueba 17 millones de hipótesis? ¿Qué es más cómodo, quedarnos tranquilos con la felicitación o desafiarnos a nosotros mismos para mejorar cada día? Yo lo tengo claro. Para mí, evidentemente, ir al resultado es lo más fácil. Es muy cómodo ir al resultado. Muy cómodo. La putada es cuando el resultado que estás dando no es el que quiere el director. Como tú no seas de investigar, te acabas de meter en un callejón sin salida muy peligroso. Os voy a contar la anécdota de Al Pacino. El vídeo que os voy a contar ahora os lo voy a subir a la carpeta de Google Drive, que él cuenta que haciendo Ricardo III de Shakespeare, que es una obra muy densa y muy difícil, en Nueva York, en el Central Park, hay un festival de Shakespeare donde han estado los más grandes. Meryl Streep, Glenn Close, Al Pacino, Robert De Niro, mogollón de gente, Kevin Spacey, mogollón de gente. Al Pacino, este señor ganador de un Oscar y nominado a 10 veces, cuenta que él estaba haciendo Ricardo III y solo en la función número 80 entendió por qué entraba en esa escena, por qué entraba en esta habitación. Pero que había necesitado las 80 escenas anteriores para probar y equivocarse. Me interesa mucho que entendamos este criterio porque él es un genio y nos interesa utilizar como referencia a los grandes. ¿Vale? Vale. Ir al resultado es estar enfocado en el ego, en la necesidad de la aprobación, de la adulación, en la necesidad de que me quieran. Que está muy bien querer que me quieran, pero estoy calmando una necesidad exógena que no tiene que ver con el teatro. Entonces, voy a estar haciendo trampas. Bueno, de hecho creo que lo explica más adelante. O sea, ir al resultado es ir a la necesidad de ser importante para los demás. No necesario, importante. Que no es lo mismo. Cuando uno va al resultado y depende de la aprobación del público, va a sacrificar lo que sea, va a sacrificar al personaje, la historia, a sus compañeros, todo con tal del aplauso y con tal de la felicitación. Cuidado, cuidado. Para el actor, la historia y el personaje son sagrados, y sobre todo la historia. Porque si la historia no es sagrada, vas a acabar yendo por un lado, el otro actor por otro, el otro por otro, y va a ser un mejunje que nadie va a entender. ¿De acuerdo? Y sobre todo, y por eso he hecho este PowerPoint, cuando uno va al resultado, si no brilla desde el principio, si no acierta, si el profesor, en este caso yo, no le está lamiendo el culo y diciéndole lo brillante y lo buen actor y buen actor que es desde el principio, va a abandonar porque va a sentir que ha fracasado. La angustia de no valer le va a hacer que abandone. Claro, ¿por qué? Porque está en el resultado, está en la adulación, no está en el proceso. Y acabamos, porque creo que esta es la última. Ah, no, vale. Un segundito. Esta frase me la encontré hace tiempo y la quería utilizar con vosotros y vosotras porque me parece muy relevante. Un niño. A mí es que los niños, además, antes de que ya se condicionen por la mirada tóxica del adulto de turno, del adulto de mierda de turno, los niños para mí son ejemplos de interpretación a lo bestia y ejemplos de sabiduría natural a lo bestia. Un niño cuando está aprendiendo a caminar se cae 50 veces. ¿Y qué es lo que hace el niño? No se cuestiona una mierda. El niño coge, se vuelve a levantar y sigue caminando. O sea, el niño no empieza a pensar esta cosa neurótica, narcisista de no valgo para esto. ¿Cómo que no valgo? ¿Qué tontería es esta?
¿Qué pasa? ¿Que uno nace ya andando? ¿Uno nace ya siendo Meryl Streep? No, cariño. No. O sea, un gran actor precisamente es aquel que trabaja con las dificultades. O sea, la diferencia entre un mal actor y Javier Bardem es que Javier Bardem de repente encuentra 17 millones de aspectos en los que trabajar como actor. Mientras que un mal actor se cree que esto es talento y ya está. ¿Entendemos lo que quiero decir con esto? Que es muy, muy importante. Muy importante. Esta frase, yo que vosotros la apuntaría en el cuaderno y le haría un cuadrito. Cuando un niño aprende a caminar se cae más de 50 veces y jamás piensa, quizá esto no sea para mí. ¿Por qué? Porque el niño no tiene ego. El ego aparece después en la socialización. Cuando de repente necesito demostrarle a los demás lo guay, lo importante, lo válido, lo que sea. El niño chiquitito que tiene 1 año o 2 años y que está aprendiendo a andar, que no es consciente de su reflejo en lo social, es libre. A ese estado de magia tenemos que aspirar. A ser niños que se caen y se vuelven a levantar. ¿De acuerdo? Si para mí, como pedagogo, hay algo que es profundamente tóxico en el actor, es la competitividad. Porque en el momento que yo miro al otro y compito con el otro es porque yo ya estoy inseguro, porque si yo estoy seguro de mi valor, no voy a competir y no voy a mirar al otro de manera competitiva. El arte no admite competencia, no lo admite. En el momento que seas competitivo ya no eres actor. El trabajo de interpretación es un trabajo en equipo, incluso en un monólogo es un trabajo en equipo, porque necesitas a un iluminador. ¿Entendemos? ¿Vale? Entonces, no se trata de ser el mejor. Esto es una cosa que dicen muchos los padres que me parece un cáncer. No se trata de ser el mejor. Se trata de disfrutar lo máximo posible como lo hacías de niño jugando. O sea, ¿os acordáis cuando jugabais de niño al escondite o cualquier cosa de esta, la sensación de felicidad? Eso es lo que tenemos que recuperar. Eso. Y si tú recuperas eso, alcanzarás la excelencia. Y si alcanzas la excelencia, trabajarás. Por eso se dice que actuar es jugar, porque lo es. De hecho, en inglés es play. Y en francés es jouer, que es jugar. Si lo he dicho mal, no me matéis. Por eso lo importante es el proceso. O sea, lo importante del escondite no es que me pillen, es divertirse y pasárselo bien. O sea, en el juego del escondite, si yo me quedo el último y ya han pillado a todos los demás, vaya mierda, vaya rollo, ¿no? Vaya rollo ganar en el escondite, ¿de qué sirve? Lo guay es que me pillen, correr, reírme, etc. Lo importante del juego es el juego en sí, siempre. ¿De acuerdo? Vale, y el disfrute, disfrutar. Hay que ser feliz de la interpretación, con la interpretación. Y además, y esto os acordaréis, vamos a hacer cosas tan chulas que lo vais a flipar. ¿De acuerdo? Vale, pues creo que esta era mi último PowerPoint. En el siguiente vídeo vamos a hablar del pensamiento del otro lado y del trabajo grupal de investigación. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva y cuando veáis el vídeo, por favor, por individual, comentadme que lo habéis entendido o hacerme las preguntas que necesitéis, pero sobre todo confirmarme que lo habéis visto, ¿vale? Saludis.